oxígeno en el medio ambiente, llegaba hasta los alveolos, y en los alveolos tenía más o menos el oxígeno, más o menos tenía una presión de 100 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Iba cambiando las presiones atmosféricas, presiones barométricas según la altura, ¿no? Y ahí se enfrentaba contra una presión de oxígeno que venía en la sangre venosa, que era 40 milímetros de mercurio. Entonces, si tenía 100 acá, en el alveolo, y 40 en la sangre oxigenada, en la sangre venosa, pasaba fácilmente y oxigenaba la sangre arterial hasta 95 milímetros, 95, 98, hasta 100 milímetros de presión de oxígeno en la sangre arterial. Entonces, y esa presión de oxígeno se iba hacia el resto del organismo, era consumida, ¿no es cierto?, por las células, todo eso. Pero para que ese fenómeno suceda, no bastaba con que llegue el oxígeno y pase la membrana alveolo capilar, con todas las variables que ustedes ya han visto en las clases anteriores, ¿no? No bastaba con eso, sino lo que teníamos, además de eso, era que teníamos nosotros que tener una circulación adecuada. Y entonces ahí quiero, antes de comenzar la clase, quiero quedar bien claro en esto. La circulación del pulmón es de dos partes diferentes, ¿no? Una, la que va a pasar por los alveolos, que ya la hemos visto y la vamos a ver durante la clase, y esa es la que va a oxigenarse, es decir, la sangre venosa que llamamos nosotros, la sangre que viene ya con el consumo del oxígeno, viene hacia nuestros pulmones y que toma el oxígeno de los alveolos, y la sangre que va a oxigenar directamente al parénquima pulmonar, porque el pulmón también es un tejido, y ese pulmón necesita forzosamente alimentarse con oxígeno. Y otro punto más que vamos a tratar durante la clase es la parte esta de cuando llegan el flujo sanguíneo hasta el capilar pulmonar y se junta con el alveolo, ¿no? Entonces, tiene una presión tiene un mecanismo parecido al de los capilares sistémicos, no similares. Y entonces vamos a acordarnos de los capilares que hemos visto, los tres tipos de capilar, los fenestrados, los continuos, ¿no es cierto?, que hemos visto cuando hemos hecho fisiología 1. Pues bien, ahora es el momento de acordarnos. Y nos vamos a decir, entonces, ya, por eso aprendimos en fisiología cardiovascular. ¿Por qué? Porque la fisiología del corazón y la fisiología del pulmón difícilmente pueden separarse. Lo que hemos hecho nada más es tratar, si se dan cuenta, que hemos hecho fisiología cardiovascular, sangre, para que ustedes sepan, y ahora entramos con pulmón. Y entonces, ahora ya tienen toda la unidad. Pues el doctor Cruz va a hacer la fisiología renal y entonces ya se juntó todo el circuito que lleva nuestra regulación de volumen en el organismo. Perdón. Está un poco lento mi sistema. Bueno, entonces, vamos a ver esa parte y vamos a acordarnos entonces que tenemos dos tipos de circulación, pues, ¿no? La circulación mayor, que es la que digamos la que viene del organismo hacia el pulmón, y la circulación menor, ¿no?, la que viene entre el pulmón y el corazón, básicamente. Bien, entonces, estas son las variables de la perfusión. Vamos a ver que ingrese el aire por el alveolo y va a tomar la circulación, la que viene de la arteria pulmonar. ¿De dónde viene la arteria pulmonar? Aquí lo he repartido el corazón en dos, ¿no es cierto? El corazón derecho y el corazón izquierdo. El corazón derecho, que trae la sangre de las venas cava superior, vena cava inferior, ya la aurícula derecha, ventrículo derecho, siguiendo todos los fenómenos del ciclo cardíaco que ya hemos observado durante la fisiología cardiovascular, ¿no es cierto? Sus contracciones isovolumétricas, su volumen telesistólico, telediastólico, etc. Y pasa por su arteria pulmonar. Y la arteria pulmonar llega a los capilares, en los capilares se oxigena, digamos, con los alveolos, a grosso modo, esto aprenden en el colegio, pasa por la vena pulmonar hacia la aurícula izquierda. Entonces, así como el oxígeno necesita una presión que viene desde el exterior para que pase la membrana alveolo capilar, difunda a través de la membrana del alveolo, el espacio intersticial y la membrana del capilar, aquí también nosotros necesitamos presión, pero esta presión va a ser una presión hidrostática, es decir, de líquido, ¿no? Física de los líquidos. Va a pasar de las venas cavas hacia la aurícula derecha. Recordemos que en la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho casi por gravedad nada más,
y solo el último 25% requiere una contracción auricular. Recuerdan las ondas A, C, B, ¿no es cierto? Entonces, casi por gravedad, casi todo pasa al ventrículo derecho. En el ventrículo derecho, cuando viene la contracción, se cierran las válvulas auriculoventriculares y comienza a abrirse las válvulas, ¿no? La válvula pulmonar, y comienza a pasar la sangre acá. Entonces, tiene que haber una mayor presión en el ventrículo derecho, una presión en la arteria pulmonar mayor que en los capilares, para que se oxigene y al pasar por los capilares tenga una presión mayor que en la aurícula izquierda para que llegue la sangre hacia la aurícula izquierda. Entonces, todo es un juego de presiones igual. Entonces, el mismo esquema entonces, ¿no? Pero tenemos que ver la función del ventrículo derecho, el retorno venoso, tanto a las aurículas derecha, que ya vimos que era por las venas cavas, por la aurícula izquierda, que es por la vena pulmonar, con sangre ya oxigenada. La resistencia que nos dan los capilares en el pulmón, en los alveolos, y que estén íntegros, que nos permitan que haya líquido. Pero como en toda red capilar, siempre hay una pequeña fuga de líquido que sale del capilar, ¿no? Y entonces aquí viene la circulación linfática para ayudarnos a resolver esa pequeña cantidad de líquido. Entonces, durante el transcurso el pulmón está parado, ¿no? Estamos estamos parados, ¿no? Entonces, el pulmón, como ven ustedes, tiene una conformación en la cual la física va a seguir lo siguiente, las leyes de los gases y las leyes de los líquidos. Los gases son más livianos, ¿no es cierto? Entonces, los gases tienden a irse hacia arriba y los líquidos son más pesados, tienden a irse hacia abajo. Entonces, va a haber zonas donde hay mucho oxígeno y la circulación sanguínea no va a llegar. Y hay zonas donde el oxígeno es poco y la circulación sanguínea va a llegar bastante. Ahí se crean fenómenos como este shunt arteriovenoso, que los vamos a desarrollar durante la clase, y también creamos espacios muertos, ¿ya? Los dos tipos de circulación, la circulación pulmonar o circulación menor y la circulación sistémica o circulación mayor. Entonces, el circuito pulmonar o circulación menor es un circuito de baja presión, ¿cierto? Llega con baja presión, siempre hemos visto corazón derecho, más es de volumen que de presión, ¿no es cierto? Entonces tiene un alto flujo porque es de volumen, tiene baja resistencia porque tiene resistencia venosa prácticamente el corazón derecho. Es totalmente pasivo, ¿no? Con presiones muy bajas que nos van a permitir el discurrir de la sangre hasta el pulmón. Entonces, como tiene tejido venoso, tiene una alta complianza vascular, nos vamos a acordar que las venas son casi 24 veces más distensibles, tienen más complianza que las arterias, también visto en los capítulos anteriores de fisiología. Acá hay un fenómeno más bien que en el circuito pulmonar se llama respuesta a la vasoconstricción pulmonar hipóxica. ¿Qué sucede aquí? Cuando la sangre llega hacia el pulmón, entonces el pulmón lo redistribuye, ¿no? A todos los lugares Pero hay zonas del pulmón, como les expliqué anteriormente, que tienen poca oxigenación, y hay zonas que tienen más oxigenación. Las zonas que tienen poca oxigenación, entonces hay un fenómeno, hay unas enzimas, neurotransmisores que se llaman endotelinas. Aparentemente es la endotelina, ¿no? Aparentemente, todavía no está bien estudiado esto. Entonces, que como llega poco oxígeno, entonces hace que los vasos de esa zona se cierren y se abran los vasos donde llega más oxígeno. Entonces, cuando se cierran esas zonas, se llama vasoconstricción pulmonar hipóxica, porque llega poco oxígeno, y se redistribuye la circulación, se dilatan los vasos a las zonas donde hay más oxígeno para que la sangre se oxigene más rápido. Todos estos fenómenos fisiológicos nos permiten tener una vida normal. Entonces este fenómeno también se ve porque el pulmón tiene zonas, y esas las vamos a ver en el transcurso de las clases. Aparte, el pulmón es un reservorio de sangre, por la misma cantidad de que discurre el pulmón, y tiene sistema venoso, entonces estas venas, este sistema pulmonar, hace que tengamos una gran cantidad de sangre en espera para ser oxigenada, ¿no? Y que va a ir discurriendo por los capilares en forma ordenada. Entonces tenemos la circulación, tenemos hasta tres tipos de circulación. Una,
los capilares, ¿no? Donde se oxigena la sangre, donde llega sangre venosa y se lleva sangre arterial. 2, los vasos bronquiales, que vienen desde de la arteria aorta, es decir, sangre ya oxigenada que llega hasta los vasos bronquiales, hasta los bronquios para darles oxigenación y que continúen su función, ¿no? Recuerden que los bronquios mayores, sobre todo, no hay intercambio de oxígeno. Entonces es el espacio muerto anatómico, los 150 mililitros que hablábamos al comienzo. Bueno, entonces, estas estructuras requieren oxigenación para que sus células sigan funcionando. Llegan los vasos bronquiales ahí. Entonces, estos vasos bronquiales oxigenan esa sangre, pero como ya están en el pulmón, entonces cuando sus venas drenan directamente en la aurícula izquierda. Y entonces, ese es el porcentaje de sangre no oxigenada. ¿Qué es lo que pasa? Si en el alveolo tengo 100 milímetros de mercurio de presión, de oxígeno, cuando voy a las arterias tengo solo 98. ¿Dónde perdí el 2%? En los vasos bronquiales. Que no se oxigena, esa sangre pasa directamente a la sangre arterial. No es muy significativo, pero sí existe. Entonces, es bueno que ustedes sepan de dónde viene ese desbalance, ¿ya? Los vasos linfáticos, como hemos visto, son los que van a rescatar el poco líquido que sale de los vasos capilares. Entonces, la arteria pulmonar, cuando sale del corazón derecho, se extiende 5 centímetros, más o menos, y de ahí se divide al tronco derecho y tronco izquierdo que va a cada uno de los pulmones, ¿sí? Estas paredes de la arteria pulmonar pues son más laxas, más delgadas, tienen más la estructura que el de una vena que el de una arteria realmente. Pero como dice, todas las arterias, todos los vasos que salen del corazón son arterias, entonces se llama arteria pulmonar. Las venas pulmonares que llegan a la aurícula izquierda son más cortas, pero tienen una pared similar a la arterial, sino que como nosotros decimos que todos los vasos que llegan al corazón son venas, entonces se les llama venas pulmonares. Pero estas venas pulmonares, bien digo, estas venas pulmonares llevan sangre oxigenada hacia la aurícula izquierda. Entonces, la sangre más o menos va fluyendo por el pulmón, 1 a 2% del gasto cardíaco, ¿no? Por minuto. Entonces, llega por la vena cava al corazón y se va por la vena pulmonar hacia la aurícula izquierda. ¿Cuánto es la presión en el ventrículo derecho para que discurra la sangre hacia los capilares pulmonares? Es 25 milímetros de mercurio. Su presión diastólica, más bien, es de 0 a 1 milímetro de mercurio, ¿ya? Entonces, estas presiones, como ven, la presión sistólica del ventrículo izquierdo, 120 milímetros de mercurio. A 25 prácticamente son 5 veces, ¿no? Prácticamente 5 veces la presión de diferencia entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. La arteria pulmonar, cuando llega a contraerse, tiene una presión de 25 milímetros de mercurio, pero su presión media es 15. Entonces, si tú tienes en el ventrículo derecho 25 y tienes una presión media en la arteria pulmonar de 15, lógicamente la sangre del ventrículo va a discurrir por la arteria porque hay más presión, ¿no? Eso ya lo hemos visto en hemodinámica. Y en el capilar pulmonar, en la cuña misma del capilar pulmonar, la presión es 7 milímetros. Entonces, 25, 15, 7 nos permite que la sangre discurra del ventrículo derecho, arteria pulmonar, y llegue hasta el capilar, ¿no? Hasta ahí creo que no hay ningún problema. Esto es lo que vemos nosotros, si se acuerdan de las ondas A, C, B, ¿no? Y las ondas de la arteria pulmonar y el ventrículo derecho, ¿no? Y también vamos viendo entonces cómo va cambiando la arteria pulmonar y la presión en cuña. La CP es la presión en cuña, 7 milímetros de mercurio. ¿Qué es la presión en cuña? La presión del capilar, el último lugar donde puede llegar nuestro detector de presión. ¿Cómo medimos la presión en cuña? Le ponemos nosotros un catéter al paciente en la vena cava o en la subclavia derecha, ¿ya? Derecha. Entra por la aurícula derecha, entra al ventrículo derecho, entra a la arteria pulmonar y se aproxima hasta el capilar mismo. Más adelante vamos a ver una diapositiva, pero aquí ven claramente la forma en que se va distribuyendo, ¿no? O sea, viene desde el 25 milímetros de mercurio del ventrículo derecho y va bajando las presiones con el discurrir del catéter que se llama Swan-Ganz y que le vamos colocando hasta la presión en cuña.
Llega hasta 7, ya no vamos a poder avanzar más nuestro catéter. Entonces medimos ahora la presión de la aurícula izquierda por el otro lado, por las venas pulmonares, ¿no es cierto? Y entonces la aurícula izquierda más o menos tiene una presión de 1 a 5 milímetros con una presión media de 2. ¿Cuánto es la presión de enclavamiento o la presión en cuña o la presión del capilar pulmonar? 7. Si tú tienes 7 y en la arteria y en la aurícula izquierda tienes 5 como máximo, entonces va a correr la sangre y viene la sangre tranquilamente a la aurícula izquierda y pasa al ventrículo izquierdo y ahí sí más bien la presión sube para que vaya a ser toda la parte sistémica, ¿no? Entonces, aquí no hay ningún problema. Ese es el discurrir de la sangre a través del pulmón y que va a ir hacia el corazón izquierdo y va a seguir discurriendo. ¿Qué problema nos hacemos? Aquí las presiones, esto solo es de recuerdo nomás. Y aquí el catéter, como les digo, que va llegando por la aurícula derecha, ventrículo derecho, tronco de la arteria pulmonar, y llega hasta el capilar, y en el capilar se enclava y ¡pum! Y esa es la presión de 7 milímetros de mercurio. Entonces, ahí pasa por el alveolo, discurre la sangre, la vena pulmonar ya tiene sangre oxigenada, y llega a la aurícula izquierda, y en la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y pasa hacia todo el resto del sistema de nuestro... Y pasamos a otra red capilar, si se dan cuenta. Pero esta es la red capilar sistémico, el capilar que nos da oxígeno a todas las células, ¿no? Entonces, tenemos dos tipos de capilares en ese lugar. Uno en pulmonares y otros sistémicos, que tienen las variables similares, pero tienen diferentes presiones. Y nos tenemos que acordar que en ambos capilares lo que manda es la presión hidrostática, que es lo que se genera, que es lo que estoy hablando ahorita, 25, 15, 7, ¿no? En cuestión pulmonar, y la presión oncótica, que es la presión de las proteínas que hay en nuestra sangre, ¿no? Entonces, esas dos variables que ya las han leído ustedes muy bien cuando han hecho fisiología cardiovascular, son las que mandan para el discurrir de la sangre y la normal homeostasia de nuestra circulación. Muy aparte de eso, el pulmón actúa como reservorio, como dijimos al inicio. Tiene, de los 5 litros de sangre ideal que tenemos, tiene aproximadamente 450 mililitros. Esto quiere decir 9% del volumen tiene, ¿ya? Y de estos 450, que es el reservorio, 70 están en cada instante, en cada momento van pasando por los capilares pulmonares para oxigenarse. Es decir, no se intercambian los 450 de un golpe, sino van discurriendo. El pulmón se va llenando y de 70 en 70 van intercambiándose con oxígeno para que vayan hacia la circulación del corazón izquierdo. ¿Cuándo disminuye esta cantidad? Cuando nosotros pujamos, pues no hacemos maniobra de Valsalva, soplamos una trompeta, expulsamos aire con fuerza, ¿no? Ahí. ¿Y cuándo aumenta? Cuando nosotros comenzamos a hacer la inspiración, ¿no? Entonces se abren los pulmones, llega sangre a nuestros vasos pulmonares. Entonces va variando esto. Entonces el flujo sanguíneo pulmonar va prácticamente de la mano con el gasto cardíaco, ¿sí? Para que la sangre se oxigene adecuadamente, necesita más o menos 0.3 segundos, o sea, un tercio de segundo, ¿ya? Un tercio de segundo. Pero por nuestros vasos sanguíneos, más o menos pasa en 0.8 segundos la sangre. Entonces, tenemos prácticamente 3 veces más de tiempo, o sea, 0.3 hasta 0.8, 0.9, o sea, tenemos un tercio nomás de la velocidad que necesitamos. Si comenzamos a hacer ejercicio, la sangre va a discurrir más rápido. Y en 0.3 ya se oxigenó. O sea, el pulmón tenemos un lapso de tiempo que nos va a permitir que la sangre se oxigene. No hay problema también para el ejercicio en esa hora. Cuando hay, por ejemplo, una baja de concentración, se produce el fenómeno de la vasoconstricción pulmonar hipóxica, que les reiteré al inicio, ¿no? En la cual se contraen los sitios de menor oxigenación y se abren los sitios con más oxigenación. En los primeros 10 minutos, 3 a 10 minutos siguientes a que baja la concentración de oxígeno,
más o menos el 70% de los vasos sufre este fenómeno, es decir, se cierran los vasos donde hay poco oxígeno y se abren los vasos donde hay más oxigenación para permitir para permitir que discurra la sangre por los sitios donde sí se va a oxigenar. ¿Ya? Acá también tenemos que ver que hay zonas declives y proclives. Las zonas declives hacen que la sangre circule hacia las zonas basales y haya menos sangre en las zonas apicales. Caso contrario pasa con los gases. El aire tiende a subir a las zonas apicales y quedarse poco aire en las zonas basales. Física, nada más, física. Y entonces nosotros vamos a ver que por eso se han identificado 3 zonas pulmonares, básicamente, donde tenemos 3 variables en estas zonas pulmonares. La presión alveolar, con A mayúscula, alveolar, cuando hagamos de insuficiencia respiratoria, la práctica van a fijarse que la presión alveolar es con A mayúscula. La presión arteriolar, que es la presión del capilar que va hacia que está llegando al pulmón, ¿no es cierto? Y la presión venosa. La presión venosa que es de la vena pulmonar. Acá tienen que darse cuenta que la presión arteriolar viene de la arteria pulmonar y la presión venosa viene de la vena pulmonar. Ya no los voy a confundir más, pero la presión arteriolar en este caso, en el pulmón, está al revés, ¿no es cierto? La presión arteriolar es sangre venosa, sangre oxigenada, y la presión venosa es la sangre que lleva el oxígeno. Bien, estas 3 zonas, y en su figurita en el pulmón, se ve claramente aquí, si se dan cuenta, en la zona 1, la zona alta, tenemos unos alveolos donde están bien oxigenados, pero tenemos poca sangre, justamente por la gravedad, ¿no es cierto? En la zona 2, el alveolo está bien y llega más o menos sangre, en cada latido cardíaco llega más o menos sangre. Esta es la zona de intercambio principal, la zona 2. Y la zona 3, que es la zona donde hay mucha sangre, pero el alveolo llega poco oxígeno, entonces tampoco hay muy buen intercambio. Normalmente nosotros, los seres humanos, tenemos zona 2 y 3, la zona 1 poco. Pero cuando se presenta la zona 1, por ejemplo, si yo tengo una hemorragia severa, un shock hipovolémico, tengo poco líquido circulando en mi organismo, entonces no va a alcanzar para entrar acá a la zona del ápice, ¿ya? No va a alcanzar. Entonces comienza a formarse la zona 1 en esas zonas. Zona 1, estas 3 zonas, 1, 2, 3, o zonas de West, ¿ya? Zonas de West tienen su nombre propio. La zona 1 tiene acá, miren, presión alveolar, A mayúscula, es mayor que la presión arteriolar, que es la sangre venosa, ¿no es cierto? Y es mayor que la presión venosa. Entonces aquí tengo aire, pero no se oxigena, porque hay poco sangrado, ¿sí? Poco sangrado. Entonces es un espacio muerto, es decir, un espacio muerto fisiológico. La zona 2, la presión arteriolar, va pasando, es mayor que la presión alveolar, entonces la sangre pasa nomás. Y ambas son mayores que la presión venosa, entonces continúa la sangre circulando, no hay ningún problema y se oxigena la sangre. En cambio, en la zona 3, la presión arteriolar, o sea, la que viene del pulmón, es mayor y la presión alveolar es menor, entonces la sangre pasa a toda velocidad, ¿no? Pasa a toda velocidad. Y la presión venosa también es más que la presión alveolar. ¿Por qué? Porque hay más sangre, entonces pasa y no se oxigena. Entonces pasa sangre no oxigenada, es un cortocircuito, porque pasa sin oxigenarse. Entonces, espacio muerto y cortocircuito. Entonces, y estos capilares están pegados a los alvéolos, no perfunden en algún momento, perdón, no se oxigenan en algún momento. Entonces, tenemos que ver las 3 zonas pulmonares acá, básicamente. Zona 1, ¿no es cierto?, donde hay oxígeno, pero no hay circulación adecuada. Zona 2, donde hay circulación intermitente, pero es la adecuada. Y el alveolo nos da oxigenación. Zona 3, donde hay mucha perfusión, pero poca oxigenación. Normalmente, vuelvo a reiterarles, tenemos zonas 2 y 3, pero la zona 1 se presenta cuando tenemos poco volumen sanguíneo circulante. Ahora, también es importante que ustedes sepan
que en el momento en que nosotros nos echamos de costado, boca arriba, boca abajo, nuestra circulación cambia. Y ese es el secreto que nosotros hemos tenido cuando hemos hecho ahora el COVID, por ejemplo, para hacer la ventilación mecánica prona, ¿no es cierto? Entonces, entendiendo las variables fisiológicas, dijimos, si se va a ir el paciente, lo ponemos boca abajo al paciente, entonces las zonas de oxigenación vamos a aumentarlas en las zonas altas del pulmón, en las zonas que van a estar ahí atrás. Y la circulación va a continuar igual, porque no tenemos mucha zona 1 ahí, ¿no? Porque el pulmón es más chico que cuando nos paramos, que va a ser el pulmón así, ¿no? Echado, el pulmón más o menos va a ser así, en la zona 1, 2 y 3. Y eso ha permitido que mucha gente se salve. Solo un conocimiento fisiológico básico, ¿ya? Zona 1, ausencia de flujo durante todos los ciclos cardíacos y el alveolo muy bien oxigenado. Zona 2, flujo intermitente, en la sístole llega sangre, pero es suficiente para oxigenarse. Zona 3, el flujo es continuo, ¿sí? Y la presión es mayor que el alveolo. Entonces, nuevamente, zona 1, zona 2, zona 3, zona 1, presión alveolar mayor que la presión arteriolar y mayor que la presión venosa. Zona 2, presión arteriolar mayor que la presión alveolar y mayor que la presión venosa, entonces permite que la sangre siga circulando. Y en la zona 3, la presión alveolar y la presión venosa son mayores que la presión alveolar, entonces no dejan que entre el oxígeno. Tenemos las tres variables, las tres zonas. Les vuelvo a reiterar, normalmente en el pulmón erecto solamente tenemos la zona 2 y 3, ¿sí? La presión apical es 15 milímetros de mercurio menor que la presión basal, ¿no? Es intermitente. Entonces, en el decúbito, la zona, como es pocos centímetros encima del corazón, casi todo el pulmón se vuelve zona 3 o zona 2, ¿no? Y la zona 1 solo se presenta en estados de hipotensión severa o cuando yo le meto mucho PIP al paciente. Entonces, esas cosas solo son para que ustedes más o menos tengan una orientación. No les voy a preguntar eso porque eso ya lo van a hacer cuando hagan clínica, ventilación mecánica, etc. Entonces, pero sí que el pulmón, cuando te echas, entonces el pulmón cambia su estructura, no es cuando estás erecto, por ejemplo, ¿no? Sino, si tú te echas, el pulmón cambia su estructura, y si lo volteas al paciente, el pulmón cambia también sus zonas de oxigenación. Entonces, lo vamos echando boca arriba, boca abajo, boca arriba, boca abajo, permitimos que varias zonas del pulmón vayan oxigenándose. Entonces, más bien que durante el ejercicio todo el pulmón se vuelve zona 3, ¿no? Y por eso la oxigenación es muy importante. ¿Por qué? Porque como el gasto cardíaco aumenta tanto, entonces, y se vasodilatan todos los capilares del pulmón, entonces va llegando más sangre a todo el pulmón. ¿Qué es el shunt y el espacio muerto? Shunt es cortocircuito del espacio muerto. Tenemos dos variables. Ventilación, que es el aire que llega al alveolo, y perfusión, que es la cantidad de sangre que llega a las zonas de los pulmones. Entonces, en la zona 1, el espacio muerto, que ya les comenté, el alveolo está muy bien ventilado, pero no llega sangre. Y en la zona 3, que es el cortocircuito, llega bastante sangre, pero hay poca oxigenación, entonces se pasa nada más la sangre sin oxigenarse. Y todo lo equilibra la zona 2, que es la zona, digamos, que se bate para oxigenar nuestra sangre. Esa es una de las razones por la cual ustedes, cuando van a sacar su oximetría de pulso, saturación de hemoglobina, no les encuentran 100%. Entonces, ya han visto tantas variables para que no encuentren 100% en la saturación de la hemoglobina. Le ponen el oxímetro a su abuelita y satura 95, pero ¿de dónde? Si está bien su pulmoncito, dicen. ¿De dónde? Jóvenes, ya tenemos varias razones de dónde, ¿no es cierto? Desde los árboles bronquiales hasta los cortocircuitos y espacios muertos, que son situaciones fisiológicas, ¿no es cierto? Entonces, aquí la sangre venosa, en el shunt, en la zona 3, por ejemplo, no llega oxígeno, está con la bolita negra en el shunt, ¿no es cierto? Entonces, la ventilación es prácticamente nula, 0, y la perfusión es 1, porque llega todo el oxígeno, toda la sangre. 0 entre 1 es igual a 0. En el espacio muerto nos vamos a la zona 1. Llega
poquito alveolo, pero llega poca sangre, llega oxígeno, pero llega poca sangre. Entonces, el espacio muerto, la ventilación es 1 y la perfusión es como 0. 1 entre 0 es igual a infinito. Esa es la física del espacio muerto y shunt. Y la zona 2, en teoría, ventilación y perfusión llegan adecuadamente, ¿no? 1, 1. ¿Por qué sale 0.8? Porque la perfusión es intermitente, ¿se acuerdan? ¿No? O la ventilación es también, a veces no llega adecuadamente. Entonces, ventilación, perfusión, lo ideal es 0.8 a 1. ¿Ya? Esa es la variable física. Entonces, igual, lo mismo. Entonces, ventilación, perfusión, espacio muerto, a cortocircuito, y lo ideal que es la zona 2. Lo ideal es la zona 2. Entonces, aquí, por ejemplo, en su lado derecho, donde dice espacio muerto, está la oclusión en los vasos sanguíneos. No oclusión, sino que llega menos cantidad de sangre y no se oxigena adecuadamente. Es infinito porque es 1 entre 0. En la zona 3, que es el cortocircuito que ustedes lo leen ahí, en la parte izquierda de su pantalla, quiere decir que llega poca oxigenación, ventilación 0, y perfusión 1, porque llega buena cantidad de sangre a la zona 3. 0 entre 1, 0. Y la perfusión y ventilación, la ventilación y perfusión es 1, 1 en la zona 2. Sin embargo, como les digo, por todas las variables de oxigenación, el promedio es 0.8 a 1. Entonces ahí tenemos shunt, tenemos espacio muerto, ¿no? Entonces la relación ventilación-perfusión. En lo normal es que la presión de oxígeno esté 60, la presión venosa 30, 40 más o menos, nos permite el intercambio. En la altura tenemos que la presión de oxígeno baja a 60, por ejemplo, la presión venosa 40, igual hay intercambio, pero ya se dificulta un poco más el intercambio. No se oxigena adecuadamente y entonces la presión de oxígeno ya no es 100, a veces puede bajar, ¿no? Puede bajar. En difusión defectuosa, que vemos la figurita a la izquierda, difusión defectuosa, vemos que llega la presión de oxígeno, pero por algún motivo, edema, ¿no? Que ustedes van a ver, por ejemplo, edema de altura en la revisión de temas, neumonías, alguna cosa que ocluya la difusión, que no permite el intercambio, entonces la presión de oxígeno va a bajar. También, tengo 104, tengo 35, 40 de presión de oxígeno en la vena, aparentemente todo está bien para pasar el oxígeno, pero no lo hago. ¿Y por qué no lo hago? Porque está muy gruesa, mucha distancia entre la presión alveolo capilar. Finalmente, la hipoventilación es que pasa la presión de oxígeno pasa con la presión venosa, ¿no? Con la presión venosa. La presión de oxígeno, cuando llega poca presión de oxígeno porque está hipoventilando, aparte es como la altura, ¿no es cierto? Solo que, por ejemplo, entro a un ambiente donde hay poca concentración de oxígeno. Entonces también pasa poco oxígeno tengo para que pase a la sangre venosa, la presión de oxígeno también es baja. Y entonces ahí tienen varias variables de todo lo que es la fisiopatología pulmonar. ¿Qué pasa cuando hagamos este ejercicio en el flujo sanguíneo pulmonar? La sangre llega a todo el pulmón, ¿no? ¿Por qué? Porque aumenta nuestro gasto cardíaco y esto permite que haya vasodilatación de todos los vasos sanguíneos y llega un montón de sangre. Claro que aparentemente es zona 3, pero recuerden que hay zonas pulmonares que les conviene la zona 3. Por ejemplo, en el ápice llega mucho oxígeno y si comienza a llegar más sangre, se oxigena. En la zona 2, llega más sangre, se oxigena, también nos conviene. Entonces, en el ejercicio tenemos una forma de compensar esa llegada de sangre a todo el pulmón y oxigenarnos mejor para permitir haciendo el ejercicio. Entonces, el gasto cardíaco aumenta, como ustedes saben, hasta 3 veces, ¿no? Nuestros requerimientos, ya lo hemos visto antes. Se abren todos los capilares en el vaso sanguíneo del pulmón y llega hasta la zona 1, ¿no? Y en la zona 1, como tengo alveolos bien grandes, bien ventilados, y llega buena cantidad de sangre, se oxigenan. En la zona 2 se sigue oxigenando, y la zona 3 comienza a oxigenarse mejor. Sin embargo, esa es la parte bonita, ¿no? La parte de todo. Pero, ¿qué pasaría si cuando va discurriendo nuestra sangre desde el pulmón, desde la aurícula derecha con 25 milímetros de mercurio, a la arteria pulmonar 15 milímetros de mercurio, a la presión en cuña 7 milímetros de mercurio, y llega a la aurícula izquierda,
Y en la aurícula izquierda me encuentro una presión alta. O sea, lo normal es que venga de 0 hasta 5, ¿no? La aurícula izquierda. Pero me encuentro 10, me encuentro 15, 20, 30, hasta 50 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa ahí? Puede ser que el corazón haya tenido un infarto y no pueda bombear sangre y la sangre se va quedando en el ventrículo izquierdo. Y entonces eso rebosa la sangre en la aurícula izquierda. Puede ser que haya un émbolo, un trombo, un coágulo en la aurícula izquierda, ¿no? Entonces puede ser que la presión arterial sea tanta la presión arterial que tenemos que haya hecho que el ventrículo sea tan duro para pasar que haya subido la presión de la aurícula izquierda. Eso pasa cada rato, eso lo van a ver mucho. Entonces, todo esto hace que el capilar sanguíneo envíe sangre hacia la aurícula izquierda y si se encuentra una presión alta, entonces la sangre no va a discurrir fácilmente y se va quedando en el capilar sanguíneo, en el capilar pulmonar. Y si se queda en el capilar pulmonar aumentando su presión hidrostática, comienza a salir líquido hacia el pulmón. Y al salir líquido del pulmón, ¿dónde se va a colocar? Entre la membrana alveolar y el capilar. Y eso se llama edema pulmonar. ¿Ya? Y como aumentamos en las variables que hemos visto ahorita, aumentamos la distancia por el líquido ese que se va generando, puede generar la muerte rápidamente de un paciente. Tenemos edemas pulmonares agudos que pueden generar en 30 minutos la muerte del paciente. Es gravísimo. Bueno, pero para eso tampoco se asusten tanto, porque para eso nuestro cuerpo es tan sabio que tiene que tiene un margen, ¿no? Dice que hasta la primera etapa, hasta 7 milímetros de mercurio en la aurícula izquierda, no tiene ningún efecto, casi, porque todos los capilares le siguen pasando la sangre normal a la aurícula izquierda, ¿ya? Cuando comienza a aumentar más allá, puede comenzar a aumentar la presión de los capilares y también comienza la presión a aumentar en el corazón derecho, ¿no? El corazón derecho. Y en otros casos, comienza a fugar líquido hacia el pulmón. Dicen que más o menos después de que la presión ha aumentado en los capilares más de 30 milímetros de mercurio, comenzamos a hacer edema pulmonar. Entonces, aquí nosotros tenemos, la presión de la aurícula izquierda es 1 a 5 milímetros, no hay efecto. Pero cuando falle el corazón izquierdo, podemos hacer edema pulmonar. Y cuando esto no es una falla aguda, no es una falla crónica, es poco a poco, en lugar de solo fallar el corazón izquierdo, como hemos visto ahorita en la diapositiva anterior, va aumentando la presión del capilar, va aumentando la presión del corazón derecho y hacemos una falla de corazón derecho. Entonces tenemos dos formas de hacer falla, corazón izquierdo y corazón derecho. ¿Dónde está la muerte del paciente más rápido? En la falla del corazón izquierdo. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros pacientes con infarto no pueden expulsar sangre del corazón, aumenta la presión de la aurícula izquierda, aumenta bruscamente la presión de los capilares pulmonares, comienza a fugar líquido de los capilares pulmonares y hacen edema de pulmón y se muere el paciente. En cambio, hay pacientes que hacen malformaciones congénitas del corazón izquierdo, ¿no? Y entonces esto es gradual, el aumento de la presión. Y entonces no va a fallar el corazón izquierdo, sino va a comenzar a fallar el capilar pulmonar, sino aumenta su presión gradualmente y esto va a afectar al corazón derecho y va a ser insuficiencia cardíaca derecha. ¿Ya? Entonces, ha sido tema de repaso nada más, la insuficiencia cardíaca, pero esa es su fisiopatología. Entonces, la presión del capilar es 7 milímetros de mercurio. Acá ya les estoy comentando cómo va pasando la sangre a través del capilar pulmonar, que necesita 8 décimas de segundo o 0.8 de segundo para oxigenarse, pero basta con 0.3 para que pase la hemoglobina, pase la sangre oxigenada. Entonces tenemos un margen de seguridad. Bien, el intercambio capilar de líquido pulmonar, para terminar entonces, es cualitativamente, es decir, tiene las mismas variables que en los tejidos periféricos, pero es cuantitativamente diferente. La presión del capilar pulmonar, acabamos de verle 7 milímetros de mercurio. La presión de los capilares periféricos es 17 milímetros de mercurio. Los alvéolos tienden a hacer una presión negativa para jalar el líquido afuera, que es menos 8 milímetros de mercurio.
¿sí? Y los capilares pulmonares son permeables a las proteínas plasmáticas, es decir, las proteínas que llegan pasan a través de los capilares pulmonares. No es como el capilar sistémico, que las proteínas no pasan, y entonces generan una presión más importante. Entonces, más o menos, la presión del capilar pulmonar es 7 milímetros de mercurio, diferente a la de los capilares periféricos, que es de 17 milímetros de mercurio. La presión intersticial es menos 5 milímetros de mercurio, es decir, hay una jalada, ¿no? En cambio, la presión de absorción de líquido alveolar es menos 8 milímetros de mercurio, diferente, ¿no? Entonces, 7 de presión capilar pulmonar, menos 8 de lo que del líquido alveolar jala, no hace su presión negativa. La presión coloidosmótica de las proteínas, la presión coloidosmótica intersticial es 14 milímetros de mercurio. Entonces, ¿por qué? Porque pasa proteínas a través del capilar pulmonar, porque no es totalmente impermeable. Y entonces tenemos dos variables, una de entrada y una de salida, ¿cierto? Las presiones de salida, es decir, lo que hace que el líquido salga del capilar. La presión capilar, 7 milímetros de mercurio. La presión coloidosmótica, 14 milímetros de mercurio. Les vuelvo a reiterar, las proteínas salen del capilar pulmonar. Y la presión del líquido intersticial o la presión negativa alveolar es 8 milímetros de mercurio. Entonces, sumamos las fuerzas de salida, igual como hicimos en el capilar sistémico, y sale 29 milímetros de mercurio. La presión coloidosmótica, las proteínas dentro del capilar pulmonar hacen una presión de 28 milímetros de mercurio. Ya saben ustedes que las presiones proteicas tratan de mantener el líquido dentro del capilar, ¿no es cierto? Entonces, fuerzas de salida, 29. Fuerzas de ingreso, 28. 29 menos 28, 1. Esa es la diferencia del capilar pulmonar, 1. ¿Ya? 29 menos 28, 1. Entonces, siempre hay un poco de líquido que escapa del capilar pulmonar. Y al haber un poco de líquido que escapa del capilar pulmonar, entonces, ese líquido tiene que ser recuperado por el tejido linfático, ¿no? Por el tejido linfático. Entonces, aquí está el 28, la fuerza de salida, más 7, que es la presión del líquido del capilar pulmonar, presión hidrostática, menos 8, que es la presión que jala desde el alveolo, menos 14, que son las proteínas que se han colocado acá, y menos 28, es decir, la que hace que se quede el líquido dentro del capilar, es las proteínas que están dentro del capilar pulmonar. Total, más 1, fuerza de salida. Entonces, el líquido siempre sale del capilar. Y para eso está el tejido linfático, para absorberlo y llevárselo a la aurícula. Ahora, ¿qué pasa si, como hemos estado hablando, aumenta la presión capilar? Es decir, aumenta la presión de la aurícula izquierda bruscamente, 30, 40, 50, y el capilar comienza a generar más presión para empujar, ¿no? Para empujar el líquido y que vaya hacia la aurícula. Cuando genera más presión, esto va a aumentar, más 7, más 10, más 15, más 20, y entonces ya no va a ser más 1 acá, sino va a comenzar más 10, más 15, más 20, también a aumentar de salir el líquido. El linfático no va a poder jalar todo ese líquido, y entonces en esta zona, entre la membrana alveolar y la membrana capilar, en esta zona se va a ir quedando líquido. Y al quedarse líquido, entonces va a ser difícil que entre el oxígeno hacia el capilar a oxigenarlo. ¿Y qué va a pasar? Ese edema pulmonar va a matar al paciente. 20, 30 minutos el paciente fallece. Esto nos pasa en las fallas cardíacas agudas, sobre todo, en lo que es los infartos, émbolos, etc. Caso diferente es cuando esto pasa crónicamente, ¿no? Hipertensión pulmonar crónica se llama. Esta es una hipertensión pulmonar aguda, hipertensión pulmonar crónica. El capilar pulmonar poco a poco va subiendo su presión, poco a poco, y el organismo se va adaptando a eso. Pero sube la presión, y entonces también sube la presión de la arteria pulmonar, sube la presión del ventrículo derecho, después de la aurícula derecha, y me hace una falla cardíaca, tanto izquierda como derecha, ¿no? Entonces, es una insuficiencia cardíaca global. Entonces, más o menos para que sepan la fisiopatología de esto. El edema pulmonar entonces se produce de esa manera, al aumentar la presión negativa del intersticio, la presión negativa del intersticio pasa a ser positiva, ¿no es cierto? Pasa a ser positiva. ¿Qué es diferente el edema intersticial versus el edema alveolar? ¿Cuándo se forma un edema alveolar? Un edema alveolar, por ejemplo, se forma cuando hay una neumonía, hay un fenómeno inflamatorio que llena los pulmones, los alveolos de líquidos.
Este edema intersticial se forma cuando tenemos aumento de la presión capilar pulmonar, ¿ya? Para terminar, vamos a hablar también sobre el líquido pleural. Es un líquido pleural, es una pequeña cantidad de líquido, más o menos 50 centímetros nada más, que está entre las pleuras parietal y la pleura que se le pega al pulmón, que es la pleura visceral, ¿no? Esta pleura parietal y esta pleura visceral se pegan, ¿sí? Se pegan y se van rozando entre ambas. Y ese líquido, entonces, permite ese roce y esa presión negativa. Pero ¿qué sucede cuando hay algún fenómeno inflamatorio? Cuando hay algún fenómeno inflamatorio, entonces se genera más líquido. Por ejemplo, una neumonía, una pleuresía, ¿no? Genera líquido. Y este líquido aumenta. Y entonces puede generarte 150, 200 milímetros en el líquido pleural y también disminuye la capacidad del pulmón. No se puede expandir porque ahí hay líquido en la pleura y entonces también es una patología severa. Cuando hay estos derrames pleurales, le llamamos así, tenemos que colocarles una agujita y drenar ese líquido en la pleura para que nuestro pulmón se expanda y podamos respirar. Si no, sería un síndrome restrictivo, porque restringe la distensión pulmonar. Bien, jóvenes, ¿alguna duda, pregunta acerca de esta clase?